Daniel Aceves Villagrán. Reconocido exatleta, medallista olímpico y 3 veces galardonado al Premio Nacional del Deporte. Licenciado en Derecho, posee una maestría en Comunicación Organizacional y un doctorado en Alta Dirección. Ha ostentado diversos cargos públicos por más de 35 años y sin alejarse del deporte. Desde el 2007 preside la Asociación de Medallistas Olímpicos de México y la Asociación de Olímpicos Mexicanos, además de ser miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y miembro del Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana. A través de la Fundación Alfredo Harpelú para el Deporte, en el cual él es director, se brindó apoyo y recursos a deportistas que les permite contar con espacios adecuados para su entrenamiento, buscando siempre un equilibrio en el desarrollo deportivo y la responsabilidad social. Demos la bienvenida a Daniel Aceves Villagrán. Muy buenas tardes. Qué alegría saludarlos. Fundamentalmente, hace unos minutos me encontré con mis compañeras y compañeros del sector salud, con los que tuvimos convivencias y un trabajo articulado durante muchos años a través del programa Prospera, y que siempre Guanajuato fue un ejemplo muy importante, así como lo sigue siendo en otros rubros. Aquí están mis compañeros, un aplauso muy cariñoso para ellos. Un ejemplo de trabajo, un ejemplo de virtud. Yo quisiera comentarles, bajo este argumento de lo que hoy se ha vivido, una mañana con mucha información, con muchos reconocimientos, que el tema del deporte y la cultura física tienen que seguir siendo una herramienta fundamental. Nelson Mandela decía que el deporte tiene el poder de transformar al mundo. Y sabemos que pocas cosas son tan estimulantes y de tanta inspiración como es las historias del deporte y la cultura física. Pero en México, apenas en el año 2011, se constituyó como un derecho constitucional el acceder al deporte y la cultura física. Llevamos escasos 12 años en que en nuestro artículo 4 de la Constitución General de la República tenemos en su fracción 13ª este derecho al tema del deporte. Pero también es importante señalar que bajo este tipo de consideraciones siempre tendríamos que ubicar cómo el deporte y la cultura física se van incorporando al tema de la educación, al tema de la salud, a la cohesión social, a los temas lúdicos que a veces son del ocio y al tema cultural. Y esto es importante señalarlo a esta altura de esta conversación con ustedes, porque al fin y al cabo el alinearnos a los temas que hoy se han reiterado y que están en los programas de trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Lo veremos de manera mucho más puntual en algunas láminas adelante, pero aquí yo me quiero detener en este programa mundial de activación física de la Organización Mundial de la Salud que pocos conocen. Y es aquí precisamente donde la OMS, a través de todos los estudios, de las encuestas y las referencias que tiene, se dio cuenta de que la población a nivel internacional tiene un índice muy elevado de inactividad física. Y la Ley General de Cultura Física y Deporte de nuestro país, la última modificación que tuvo hace 2 años, incorporó estos temas para preservar la salud, para prevenir las adicciones, evitar consumo de psicoactivos y prevenir enfermedades. Entonces, si nos damos cuenta, en esta lámina están no solo las orientaciones institucionales a nivel nacional e internacional, que nos dan pauta de que, por ejemplo, la ONU, a través de la UNESCO, ha ido reconociendo precisamente la importancia del tema del deporte y la cultura física en diferentes ámbitos. México es uno de los países que más tratados internacionales ha firmado a través de toda su historia, y desde 1976 hay una Carta Internacional de Acceso al Deporte y la Cultura Física, ahí le denominan educación física, que es un ángulo fundamental para el desarrollo de los educandos. Y a través de estas décadas, la UNESCO ha ido visualizando esta vinculación precisamente con el tema también de la paz.
Pero uno de los elementos más importantes y que tiene que ver precisamente con lo que hoy estamos exponiendo es cómo se debiese de dar esta transversalidad en diversos rincones de nuestro país. Creo que el ejemplo se está dando en Guanajuato y creo que tenemos que asumir que esa transversalidad es importante para generar a través del deporte una situación emocional, una gestión emocional más adecuada, una mejor situación física, pero sobre todo una presencia del Estado, entendiéndolo constitucionalmente que el Estado es territorio, población y gobierno. Este círculo virtuoso tiene que tener siempre una retroalimentación. No podríamos partir de que todos los programas son única y exclusivamente para llevarse a cabo sin tener el consentimiento y la opinión de los padres de familia, de las comunidades, de las maestras, de los maestros y por supuesto del sector educativo. Y dentro de este episodio, en los últimos meses y años, se ha hablado sobre la alfabetización deportiva, que simple y llanamente significa que a través del desarrollo infantil, de la estimulación temprana, que es uno de los programas más trascendentales que debiesen de otorgarse a la población mexicana y también en la comunidad internacional, ubica estos primeros 1000 días de vida, los 270 del embarazo y los 730 de los primeros 2 años. Y a partir de ese entonces, acompañando a los determinantes de salud, debiese de incorporarse precisamente esta activación física para mejorar no solo las cuestiones morfológicas, psicológicas, emocionales, sino dar las herramientas necesarias para crear hábitos. La actividad física, hay evidencia de sobra, mejora nuestras condiciones de salud y sobre todo permea en todas las etapas y eventos de vida un mejoramiento en ese sentido. Pero cuando hablamos en algunas láminas anteriores de estos objetivos de desarrollo sostenible, hay que recordar que se constituyeron en el año 2015 con el propósito de llegar al 2030 con mucho menos pobreza en el mundo. Los 17 objetivos tienen que ver con eso, con que se interrumpa el ciclo intergeneracional de la pobreza. Que las personas que nacieron de padres pobres no tengan que vivir pobres y dejar a sus hijos pobres. Y en este episodio, cuando hablamos del tema de cómo se vincula no solo la prevención de las adicciones, sino el tema del deporte y la cultura física, nos encontramos con el tema necesariamente de la salud y el bienestar, con la educación de calidad, con la igualdad de género, con las comunidades sostenibles, con la paz, justicia e instituciones sólidas y las alianzas que se tienen que realizar. Entonces, cuando se atraviesa la época pandémica del COVID-19, muchas de estas articulaciones que venían dando resultados a través de los primeros 5 años de estos objetivos de desarrollo sostenible se vienen hacia abajo. Y es ahí donde dentro de la transversalidad tenemos que voltear a ver que ya no solo es el tema de la pobreza en sí, pobreza, a observar y sobre todo el contexto de acción en donde se van presentando. Hoy en día sabemos que vivimos una serie de temas de inseguridad en todos los órdenes de gobierno y que al fin y al cabo se atienden a veces las causas, los efectos, pero al fin y al cabo requerimos tener una serie de visualizaciones de los macroprocesos en estos términos. En este contexto me comentaban hace algunos meses quienes llevaron a cabo un programa de prevención del delito a través de la prevención de adicciones en Colombia, que lo que lograron encontrar es que la utilización positiva del tiempo libre de los jóvenes disminuyó en un 37% la prevalencia de delitos. Es decir, tenemos que incorporar el papel de la gobernanza, la propia vinculación y sobre todo que exista una política deportiva que pueda serle útil a estas transversalidades de las que estamos hablando. De otra manera es mucho más complejo si no hay un programa nacional, si no hay un programa sectorial que atienda precisamente
todo el círculo virtuoso que puede ofertar el tema del deporte. Y dentro de lo que es no solo la reflexión de las causales de la inactividad física, nos damos cuenta cuando se han hecho en los últimos 7 años esta encuesta de parte del INEGI, que el 58% de los mexicanos entre 18 y 65 años dicen no hacer ningún tipo de actividad física. Solo ese 42%, pero de manera insuficiente el 27%. Las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud es que nos activemos 30 minutos diarios, 5 veces por semana, cuando menos. Y aquí nos damos cuenta, cuando ya hacemos un análisis de este tipo de estudios, que la población más inactiva físicamente son las niñas, las adolescentes y las mujeres. Por los diferentes roles que tienen que jugar, por diferentes circunstancias culturales, por la falta de acceso a espacios que faciliten no solo esta vocación de activarse físicamente, pero es un fenómeno que se da a nivel global. Y ante esto, la OMS pues ha determinado precisamente que hay causales personales, ambientales y de carácter social. En México, desafortunadamente, de manera nacional, tenemos pues que el 68% de las mujeres entre 18 y 65 años reportan no tener ningún tipo de actividad física. Estas láminas nos dan cuenta de esta encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, y nos dan algunos referentes de años anteriores. Hoy tuvimos, afortunadamente, y lo hemos estado viviendo con el esfuerzo que se ha hecho en esta entidad, en Guanajuato, una disminución sobre varios de los indicadores, pero que hoy nos sirven para ubicarnos en un plano estatal y un plano de carácter nacional. Por ejemplo, el consumo diario de alcohol entre de 12 a 65 años, la segmentación de 12 a 17 y el porcentaje general de 18 a 65. Estamos en un promedio nacional en Guanajuato, podríamos decirlo así, pero creciendo la curva de las niñas, de las adolescentes y las mujeres con esta incidencia en tema de alcohol. Y esta ENCODA 2016 y 2017, de igual suerte, nos da algunos referentes en donde hay algunas prevalencias arriba de la media nacional en torno a lo que ha sido esta medición. Por eso, Planet Youth, todo lo que se está viviendo, el esfuerzo que están haciendo los 46 municipios y que ya están empezando a dar resultados, tienen que tener elementos de medición. Dicen los expertos de calidad que lo que no se puede medir no existe. Y este tipo de mediciones nos dan como consecuencia el poder tener una basal y tener resultados de lo que se está logrando a través de la transversalidad de todos los sectores. En el tema de tabaco, aquí hay que destacar creo que 3 cosas. Evidentemente, los fumadores pasivos tienen una incidencia muy alta en Guanajuato, que se equipara a las medias nacionales, tienen un alertamiento sobresaliente en relación a cuestiones sanitarias, pero sobre todo tiene un 11º lugar entre las personas que más compran cigarros sueltos. Entonces, esto nos da una serie de indicadores de cómo la prevención de las adicciones, y como lo comentó hoy Carmen Fernández, la directora de Centros de Integración Juvenil, pues tiene que ver con esta concientización, yo diría que también esta autoestima. Ahorita nos vamos a referir a eso. Y en el tema de las drogas, aquí está una serie de láminas de carácter general que nos hablan sobre las drogas más comunes, las ilegales, en relación a las poblaciones femeninas que, por ejemplo, en estos años tenían una incidencia mayor que de carácter nacional, y que pues evidentemente de acuerdo a los grupos de edad nos reflejan la necesidad de incidir con políticas públicas en eso. Y esta lámina nos habla sobre las drogas ilegales, sobre su propia utilización,
y nos pone precisamente en un escenario en donde se requieren, reitero, políticas públicas de carácter urgente. Pero el reto gubernamental, y creo que es de toda la sociedad, es poder manejar este tipo de problemáticas con un conocimiento. Decían algunos expertos que hay que tener 4 pasos fundamentalmente en el sector público y privado. Que hay que tener un diagnóstico, que lo existe, hay que tener una planeación, una ejecución y una evaluación de todos los programas. Y bajo esta situación a nivel nacional, pues hemos tenido un conocimiento de la realidad. Desafortunadamente se han ido incrementando la utilización de drogas legales e ilegales a mucho menor edad. El caso de la frontera norte y la frontera sur en México son absolutamente preocupantes, son fenómenos que se están presentando y que sobre todo nos llaman la atención porque cuando decimos por qué una niña, un niño, un joven se incorpora al uso de las drogas y encontramos 5 causales. La primera de ellas es la curiosidad de saber qué se experimenta. La segunda, los deseos de pertenecer a un grupo. La tercera, huir de los problemas que son parte de la propia sociedad, parte de nuestras familias, de las disfuncionalidades existentes. La cuarta es la rebeldía, que acompaña alguna etapa de nuestra edad. Pero la quinta y más importante es una falta de utilización positiva del tiempo libre. Entonces, cuando nosotros ubicamos este tipo de esquemas en donde el nivel de la gobernanza tiene que ir acompañado necesariamente del sector social, del sector privado, de los 3 niveles de gobierno, pero sobre todo de las mamás y los papás, de las familias. Sin ese planteamiento creo que no podríamos arribar a ningún tipo de conceptos. Y para esta transversalidad lo que hemos estado desarrollando y la experiencia que hemos tenido en la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte y con los medallistas olímpicos, olímpicas y olímpicos mexicanos, es de que el solo derecho que exista constitucionalmente no materializa ningún acceso. Tenemos que involucrar a todos los sectores, motivar, pero sobre todo un convencimiento de carácter directivo, personal y familiar. Si no hay ese tipo de situaciones que puedan ser parte de esas definiciones, no hemos logrado este tipo de episodios que puedan ser medibles y que puedan ser exitosos. En algunas conferencias que pudimos tener la semana pasada, hablaba yo con un grupo de jóvenes que habían tenido problemas y que habían sido ya atendidos por centros de integración juvenil. Y se llegaba a una conclusión abierta, que era una falta de autoestima la que había generado que estas jóvenes, algunos adultos, tuvieran que recurrir al uso de drogas para evadir de alguna realidad o para ser parte de, como decíamos, de un grupo social o ante la propia presión social. Y hablábamos de 4 autos necesarios para las personas, que era precisamente el autoconocimiento, que era la autoestima, que era la autorregulación, la automotivación, que debiesen de ser parte de estos esfuerzos que hacemos y que se potencializan con la práctica del deporte y la cultura física. Cuando hemos estado en diversas escuelas de estas zonas más carenciadas, por ejemplo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, nos encontramos que falta esta palabra que no existe en el diccionario, pero que se llamaría grupoestima. Si hay una autoestima, tendría que haber una grupoestima. Tendríamos que sentirnos con la posibilidad de significarnos como personas valiosos que nos queremos a nosotros mismos para poder acceder a este tipo de consideraciones, de ser parte de un grupo, de un equipo y que sobre todo aprendamos las lecciones del tema del deporte y la cultura física. Yo por último quisiera decirles que las ecuaciones y las fórmulas se oyen comunes, se oyen sencillas, pero el llevarlas a la práctica tienen una gran complejidad.
no solo por los recursos humanos, materiales, económicos, financieros, tecnológicos que pueda requerir, sino sobre todo por la capacidad de incentivar y motivar a otras personas. Yo quisiera culminar esta conversación, antes de que me corten el sonido, platicándoles algo que leía en el avión de Jorge Bucay, que es un escritor que me gusta leer de manera seguida, tiene una serie de libros, y platicaba de nueva cuenta esta parábola en relación a lo que vivió un grupo de universitarios con un maestro en un salón de clases. Y que seguramente algunos de ustedes ya la han escuchado, pero que viene muy a la sazón de lo que hoy se está viviendo en este tercer Congreso Internacional de Prevención de Adicciones. Y decía que entró a la clase con una vasija vacía, una vasija con piedras, una con arena y una con agua. Y le empezó a preguntar a los alumnos cómo le harían para que el contenido de las 3 vasijas pudiera caber en solo uno. Algunos dijeron que no era posible y empezaron a discutir, hubo un debate y llegaron a una conclusión. Primero pusieron las piedras grandes en la vasija, después la arena que se fue escurriendo entre las piedras más grandes y después el agua. Y el profesor les preguntó que qué significaba ese ejercicio. Una alumna levantó la mano, le dijo: profesor, a mí me queda muy claro el mensaje. El mensaje es que en la vida primero va lo importante, primero va lo trascendente. Y creo que hoy lo que se construye en este Congreso Internacional es totalmente trascendente. Muchas gracias y muchas felicidades. Qué gusto y qué gran aportación a este foro, Daniel Aceves Villagrán. Se le hará entrega de merecido reconocimiento y presente de manos, en este momento, de la señora Victoria Torres Hernández, presidenta del Patronato y Voluntariados de Salud, y del doctor Manuel Aguilar Romo, director de Salud Mental. Un fuerte aplauso para recibirlos a ellos en el escenario. Y comparto hacer entrega de este reconocimiento a Daniel Aceves Villagrán y esta interesante plática, la transversalidad del deporte y la cultura física en la prevención de las adicciones. Fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a despedirlos del escenario como merecen, con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias.